Enseñanzas Budistas Shodo Shinshu, segunda edición revisada, escrito por el reverendo Josho Adrian Cirlea. Parte 16. Recuerden que en la descripción de este video se encuentra el enlace para descargar de manera gratuita este y todos los libros en español del reverendo Josho Adrian Cirlea. Y también recuerden que en la descripción de este video se encuentra el email de contacto de Daigan Sensei y de Koyo Sensei. Ellos son los representantes del templo Amidashi en Latinoamérica y están disponibles para resolver sus dudas y brindarles clases y orientación gratuita sobre budismo Shodo Shinshu si ustedes así lo desean. Nembutsu basado en el poder propio o Nembutsu del otro poder. ¿Cómo saber la diferencia? Pregunta: ¿cómo podemos diferenciar en nuestra mente cuando recitamos el Nembutsu si éste está basado en nuestro propio poder o en el otro poder? Respuesta de Sensei Josho: no interrogues cada Nembutsu que digas si es el Nembutsu de poder propio o el Nembutsu del otro poder. Deja de preguntarte estas cosas y simplemente disfruta del Nembutsu tantas veces como quieras, porque no se menciona un número determinado de veces en el voto primordial, por lo que no estás en contra de los requisitos de Amida si dices Nembutsu pocas o muchas veces. El número de recitaciones de Nembutsu no es una indicación de si uno tiene o no fe. Si simplemente sabes que te encomiendas al Buda Amida para lograr el nacimiento en su tierra pura, entonces cualquier Nembutsu que digas es el Nembutsu del otro poder. La fe es lo que te indica que estás diciendo el otro poder Nembutsu. Si sabes que tienes fe, entonces estás diciendo el Nembutsu del otro poder. 4 malentendidos sobre el Nembutsu, la impermanencia y el karma. Los 4 conceptos erróneos sobre el Nembutsu presentados por el maestro Seikaku en Los fundamentos de la sola fe se refieren a la comprensión errónea de la impermanencia, el mal karma, el buen karma y la cuestión de llamar una vez y llamar muchas veces al nombre del Buda Amida. Si queremos comprender un determinado objeto, nos fijamos en sus cualidades, en los elementos que lo componen. ¿Cuáles son los elementos y cualidades fundamentales de la vida? Un cuerpo y una mente sujetos a un ciclo inexorable de nacimiento, crecimiento, madurez, decadencia y muerte. Decadencia y muerte. Especialmente estos 2 elementos deben llamar nuestra atención de la misma manera que analizamos un determinado objeto. Algunas cualidades se distinguen de otras y conducen a la definición del objeto. En el caso de la vida, la impermanencia es la característica fundamental. Entonces, ¿qué haremos con un objeto que tiene la impermanencia como su principal cualidad? Eso es tan resbaladizo como una anguila y tan peligroso que cuando es malentendido y usado da lugar al sufrimiento. Esta es la pregunta más importante. Todos los verdaderos practicantes han analizado y analizarán esta vida con la misma seriedad que trató Siddhartha el encuentro con un anciano, un enfermo y un cadáver.
Su vida ya no podía ser la misma después de estos encuentros. La vida de alguien que es consciente de la verdad de la impermanencia no se divide en el momento presente y el momento de la muerte, sino que es una vida en la que el momento de la muerte se vive aquí y ahora, en este mismo segundo. Mi conversión sucedió en el momento en que la distancia entre mi muerte y yo se redujo a 0. Hasta ese momento siempre sentí que tenía mucho tiempo para practicar la meditación, ser sabio, leer, etc. Pero en ese momento sentí que no tenía tiempo. Shinjin, fe, a veces se recibe en el lecho de muerte. Al menos así fue en mi caso. Es por eso que el Nembutsu de ese momento continúa incluso ahora, porque mi primer Nembutsu fue el Nembutsu de una persona profundamente consciente de su propia muerte e impermanencia. Pero, ¿por qué se dio mi conversión de una práctica basada en el poder propio a una práctica basada en el otro poder? ¿Por qué no a una mejor práctica, pero aún en el ámbito del poder propio? La respuesta es porque sentí que ya no podía confiar en mí mismo. En el momento en que realmente comprendí la fragilidad de mi cuerpo y vi el cadáver de una amiga y de mi abuela, nunca más pude confiar en mis capacidades personales. En ese momento me di cuenta de que no puedo ser un refugio para mí mismo, y así el Buda Amida se convirtió en mi único refugio. Desde entonces sigo experimentando esta verdad todos los días. No solo la perspectiva de mi muerte, sino también mi propia vida personal son recordatorios constantes de la necesidad de entregarme al cuidado de Amida. El maestro Renyo Shonin dijo: la enseñanza del Dharma de Buda es la enseñanza del no ego. Fin de la cita. En el budismo, la enseñanza del no ego a menudo se vincula con la imagen de los bodhisattvas que nunca piensan en sí mismos, sino que siempre están dedicados a la salvación de todos los seres. Esto es cierto, pero es solo un aspecto de ello. ¿Cómo podemos nosotros, gente ignorante, entender la enseñanza del no ego? ¿En qué forma encontramos esta enseñanza enfatizada en el Shodo Shinshu? Seguir la enseñanza del no ego también significa abandonar de una vez por todas cualquier pensamiento de mérito o no mérito, pues esto implica dejar de incluir cualquier cálculo personal en asuntos que conciernen a nuestro nacimiento en la tierra pura. Renyo Shonin también dijo: cuando se despierta en nosotros un solo pensamiento de fe, queda definitivamente asentado nuestro nacimiento en la tierra pura. Queda en manos de Amida Tathagata, si él nos salva después de destruir nuestro mal kármico o no. Es inútil que discutamos asuntos relacionados con nuestro mal kármico. Lo que nos preocupa es que Amida salva a los que se encomiendan a él. Fin de la cita. Veo los dos puntos de vista erróneos corregidos por el maestro Seikaku sobre la influencia del mal karma o del buen karma en el acto que conduce al nacimiento en la tierra pura, a la luz de las dos explicaciones anteriores dadas por Renyo Shonin. De la misma manera, Seikaku demuestra la inutilidad de cualquier apego al mal karma o al buen karma del pasado. Preocuparnos por nuestro karma significa estar cegados por nosotros mismos y no ver al Buda. Significa no escuchar la enseñanza,
sino los ruidos de nuestro ego personal. Me pregunto, ¿cómo puede el ego superarse a sí mismo sin dejar de depender de sí mismo? ¿Cómo podemos hacer un espejo puliendo un ladrillo? Estas son preguntas fundamentales en el Shodo Shinshu. La tierra pura es el reino de la iluminación perfecta. Entonces, ¿por qué pensar que nuestra mente no iluminada puede llevarnos allí? ¿Cómo puede el ego convertirse en un Buda? Entonces, la pregunta de cuántas veces debemos recitar Nembutsu también es inútil para alguien que confía en Amida. No debemos complicarnos, sino buscar comprender lo esencial. Para la persona de fe, el nombre no está separado de Shinjin, corazón que confía en Amida. Saichi dijo: cuando alguien se está resfriando, no puede dejar de toser. Atrapé el resfriado del Dharma del Buda y no puedo dejar de toser el Nembutsu. Fin de la cita. El Nembutsu no aparece antes del despertar de la fe, del mismo modo que la tos no produce un resfriado, sino que es una expresión, una manifestación de la fe. Me gusta esta sencilla explicación sobre la relación entre Shinjin, fe y Nembutsu. Es muy simple deducir de aquí que el número de recitaciones de Nembutsu no es importante, pero claro, cuando nos resfriamos, tosemos muchas veces. Sería realmente tonto pensar que un resfriado se manifieste solo a través de una sola tos, incluso si nos dimos cuenta de su existencia cuando tosimos por primera vez. De la misma manera, cuando confiamos por primera vez en Amida, decimos Nembutsu espontáneamente, como una expresión de fe. Namo Amida Bu, me refugio en el Buda Amida. Esto es algo muy natural. Luego, debido a que nos infectamos con Shinjin, fe, por supuesto que sentiremos la necesidad de decir Nembutsu en el futuro. Pensar cuántas veces debe toser un hombre que está resfriado o cuántas veces debemos decir te amo a una persona de la cual uno está enamorado es filosofar sobre un resfriado o sobre el amor. Significa ver ambas cosas desde afuera, mirar de lejos el voto primordial, preguntándote cuántas veces debes decir Nembutsu, significa que todavía no te has agarrado a las mangas de Amida, como dijo Renio. Realmente debemos dejarnos abrazar por el Nembutsu, es decir, confiar completamente en Amida y no preocuparnos por nada más, y debemos hacerlo aquí y ahora, en el lecho de muerte de hoy, cuando cesa toda pregunta inútil y el Nembutsu aparece espontáneamente. Aquí hay una aclaración de Sensei Josho con respecto a la cita de Saichi, y dice: los poemas de Saichi deben leerse con cuidado, ya que no todos parecen ortodoxos o pueden ser demasiado complicados. Esta cita de Saichi no es una recomendación para leer sus poemas. Sin embargo, decidí usarla porque muestra una verdad importante de una manera muy simple. Esta vez, Saichi lo dijo bien. Abandona cualquier práctica que no sea mencionada en el voto primordial. El maestro Shantao dijo: abandona las enseñanzas que abandonó el Buda Amida. Observa la práctica
que observó el Buda Amida y abandona las prácticas que dejó el Buda Amida. Se dice que esto está de acuerdo con las enseñanzas del Buda Amida y de acuerdo con la intención de Amida Buda. Tal persona es llamada verdadero discípulo del Buda Amida. Maestro Shantao, tal como es citado por Honen Shonin en su obra Un resumen de la doctrina del nacimiento en la tierra pura. Este pasaje significa que debemos abandonar todo lo que no se menciona en el voto primordial del Buda Amida, donde solo se enseña la fe, decir el nombre con fe y desear nacer en la tierra pura. Si haces esto, estás de acuerdo con el voto primordial de Amida y eres su verdadero discípulo. Cualquier práctica o enseñanza que no se mencione en el voto primordial, como varios métodos de meditación, mantras o cualquier otra cosa, no debe seguirse porque no conducen al nacimiento en la verdadera tierra cumplida de la tierra pura. Esto no significa que esas prácticas sean malas. Por el contrario, si fueron enseñadas por el Buda Shakyamuni, son todas perfectas y buenas en sí mismas, pero repito, no son prácticas que lleven a la tierra pura del Buda Amida, porque no fueron mencionadas en su voto primordial. Esta es la única razón por la que no debemos seguirlas. Mezclar las diversas puertas del Dharma está mal y no es útil en el nivel en que nos encontramos ahora como seres no iluminados. Aquí hay una explicación del Sensei Josho con respecto a lo que es la tierra cumplida y dice lo siguiente: la verdadera tierra cumplida es el centro de la tierra pura del Buda Amida, en donde desde el primer momento al nacer nos convertimos en Budas. Sobre aquellos que no están satisfechos solo con el Nembutsu. Shinran Shonin dijo: aquellos que, al parecer, nunca alcanzarán la iluminación, atacan todos la práctica de decir únicamente el nombre, la marca de destruir la enseñanza del logro súbito de la iluminación. Es que para ellos el vasto mar de nacimiento y muerte no tendrá fin. Shinran Shonin, himnos de las eras del Dharma. Aquí hay una aclaración de Sensei Josho con respecto a la cita anterior y dice: esta es la enseñanza del logro súbito, instantáneo, del nirvana, una vez se nace en la tierra pura después de la muerte. Debemos prestar atención aquí, ya que el pasaje no se refiere a atacar el decir del nombre, sino el decir únicamente el nombre de Amida. Esto significa que atacan la verdadera enseñanza de decir exclusivamente el nombre del Buda Amida, Nembutsu. Esos son los falsos maestros que, mientras visten el kesa del Nembutsu de la fe, Yodo Shinshu, mezclan el decir del nombre con varias prácticas meditativas y hacen grandes esfuerzos para convencer a los demás de que no hay problema con esta combinación. Al mismo tiempo, llaman fundamentalistas a aquellos que siguen fielmente los requisitos del voto primordial de Amida, en el que solo se menciona decir el nombre, la fe y el deseo de nacer en la tierra pura. Mi consejo es que, por favor, se mantenga alejado de aquellos que no están satisfechos con solo decir el nombre.
Honen Shonin dijo: abandonar las prácticas misceláneas y realizar la práctica exclusiva de la recitación de Nembutsu está de acuerdo con el corazón del Buda Amida. Honen Shonin, en su obra Un resumen de la doctrina del nacimiento en la tierra pura. Sentir que el nombre del Buda Amida de alguna manera no es suficiente para tu vida religiosa es una señal de que la fe, Shinjin, aún no está firmemente establecida en tu corazón. Un verdadero devoto de Amida nunca piensa que falta algo y está completamente satisfecho con decir el nombre de Amida solamente. Nunca sentirá la necesidad de agregar esta o aquella práctica de meditación o este o aquel mantra sagrado a su Nembutsu diario y no rezará a varios dioses y espíritus. En el voto primordial, el Buda Amida presentó las pautas para nuestra vida religiosa. Encomiéndate a mí, di mi nombre, y desea nacer en mi tierra. Entonces, no deberíamos hacer nada más, sino encomendarnos al Buda Amida, decir su nombre con fe y desear nacer en su tierra después de la muerte. El poder propio como un obstáculo para el Nembutsu. Pregunta: muy a menudo parece que queremos ambas cosas, nuestro poder y el otro poder. ¿Podríamos pensarlo de esta manera? El poder propio es una ilusión que existe dentro del otro poder. E incluso esta ilusión no puede obstruir el Nembutsu. Respuesta del reverendo Sir Lea. Creo que no debemos complicarnos la mente. Confiar en tu propio poder no puede llevarte a la budeidad en la tierra pura. Es tan simple como eso. Confiar en tu propio poder obstruirá el Nembutsu y tu nacimiento en la tierra pura. En la verdadera fe del otro poder no hay rastro de poder propio. Dependes del Buda Amida o no. La fe mixta no es fe verdadera. Cuando se dice en los textos sagrados que nada obstruye el Nembutsu, esto significa que no importa cuán pesado sea tu karma, Amida te salva si confías plenamente en él. En este sentido, tus ilusiones o pasiones ciegas no pueden ser un obstáculo para el Nembutsu, pero el poder propio simplemente significa que no confías en absoluto o no confías exclusivamente en Amida para lograr la budeidad en su tierra pura. Por eso, el poder propio es un obstáculo para el Nembutsu, porque en realidad el vehículo que te lleva a la tierra pura es el poder de Amida, no tu propio poder. También tenemos que entender claramente el significado de los términos poder propio, Shiriki, y otro poder, Tariki. Están relacionados únicamente con el objetivo final de convertirse en un Buda en la tierra pura. No tienen nada que ver con nuestras actividades diarias relacionadas con el trabajo, la familia, la salud, los negocios, etc. En la vida cotidiana, uno puede esforzarse por tener éxito, por ser un buen esposo o esposa, un buen médico, un buen ingeniero o maestro, etc. Pero en asuntos relacionados con la budeidad, uno debe confiar solo en el Buda Amida y en nadie más, especialmente en sí mismo. Para decirlo en los términos más simples, con el otro poder, el hecho de que te conviertes en un Buda es obra de Amida.
no tuya. Siempre podemos decir el nombre de Amida. Pregunta: si se dice que no importa cuántas veces recitamos Nembutsu, ¿por qué Shinran nos insta a decirlo constantemente en este himno? Citando un himno de Shinran. Aquellos que se confían profundamente al voto de gran compasión de Amida, todos deberían decir Namo Amida Butsu constantemente, ya sea que estén despiertos o durmiendo. Fin de la cita. Respuesta de Sensei Sirlea. Shinran también dijo, citando: en el voto primordial están las palabras, digan mi nombre tal vez hasta 10 veces. Debes saber por las palabras 10 veces que aparecen desde el principio en el voto mismo que decir el nombre no se limita a una sola expresión, y la palabra quizás incluso deja aún más claro que no hay un número determinado de veces que uno deba decir el nombre. Fin de la cita. Notas sobre recitaciones únicas y recitaciones múltiples. Citando a Shinran Shonin: digan mi nombre tal vez incluso 10 veces. Al animarnos a decir el nombre que encarna el voto, el Tathagata agregó quizás incluso a las palabras 10 veces, para mostrar que no hay un número determinado de veces que el nombre deba repetirse, y enseñar a los seres sintientes que no hay una hora u ocasión determinada para decirlo. Dado que el Tathagata nos ha dado este voto, podemos aprovechar cualquier ocasión en la vida diaria para decir el nombre, y no necesitamos esperar para recitarlo al final de la vida. Fin de la cita. Notas sobre las inscripciones en los rollos sagrados. Honen Shonin también dijo, citando: pregunta: ¿qué es superior en mérito, una sola pronunciación de Nembutsu o 10 repeticiones de Nembutsu? Respuesta: tienen el mismo mérito con respecto al nacimiento en la tierra pura. El número de recitaciones no es el problema. El mérito de nacer en la tierra pura es igual, como se establece claramente en el voto primordial. ¿Cómo puede haber alguna duda? Fin de la cita. Los pasajes anteriores muestran que las palabras todos deberían decir Namo Amida Butsu constantemente, ya sea que estén despiertos o dormidos. Eran, en realidad, una exhortación de Shinran para no olvidar la benevolencia de Amida en nuestra vida diaria, y no una enseñanza sobre no ser salvados si no decimos Nembutsu día y noche, o cuando estamos dormidos no somos salvados. El voto primordial es claro: decir mi nombre quizás incluso 10 veces, por lo que Amida no enfatizó el número de recitaciones de Nembutsu. Shinran, que no podía contradecir al propio Buda Amida, en realidad quería mostrarnos que podemos recordar la compasión de Amida en cualquier momento, sin importar el tiempo, día o noche, despierto o dormido, y las circunstancias. Por lo tanto, podemos aprovechar cualquier ocasión en la vida diaria para decir el nombre. No hay hora u ocasión determinada para decirlo. El Nembutsu de la fe se puede decir en cualquier momento, incluso en sueños cuando estamos dormidos. Yo mismo, dice Sensei Sirlea,
lo digo en sueños de vez en cuando o durante cualquier actividad diaria.